Ya tenemos sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado y hay un párrafo dentro de esa sentencia que lo tumba por completo. Veámoslo. El Tribunal Supremo ha publicado el fallo condenatorio contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de datos reservados. En un vídeo anterior ya relatamos toda la secuencia de hechos que previsiblemente había conducido a esta sentencia condenatoria. Y en efecto, una vez publicada la sentencia, se ratifican el grueso de las razones que expusimos en ese vídeo. El Tribunal Supremo considera probado, mediante prueba indiciaria, que fue Álvaro García Ortiz quien filtró datos reservados de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, rival política del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que fue quien nombró como subalterno a Álvaro García Ortiz. Como digo, la sentencia del Supremo considera probado que Álvaro García Ortiz o una persona de su entorno bajo sus órdenes filtró datos de carácter reservado de Alberto González Amador y a su vez también considera obviamente probado, porque aquí no hay ninguna discusión, que fue Álvaro García Ortiz quien redactó una nota de prensa en la que, acogiéndose a esa filtración a la prensa que él mismo había perpetrado, reproducía extractos textuales de los correos confidenciales entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal que llevaba su caso. El argumento de la defensa de Álvaro García Ortiz con respecto a esta nota de prensa, que repito, revelaba en público datos de carácter reservado, era que, como esos datos ya se habían hecho públicos a través de la prensa, a través de unas filtraciones que Álvaro García Ortiz no se atribuía, Álvaro García Ortiz sí se atribuía la autoría de la nota de prensa, pero evidentemente no de las filtraciones. El argumento era que, como esos datos ya se habían revelado en la prensa, ya eran públicos, pues entonces no se estaba cometiendo ningún delito si en la nota de prensa meramente se reproducía lo que la prensa ya había hecho público. En este sentido, la defensa confiaba en que si la acusación no lograba probar que había sido Álvaro García Ortiz quien había perpetrado esas filtraciones a la prensa, para precisamente poder acogerse a ellas, poder remitirse a ellas, para redactar esa nota de prensa y eximirse de cualquier responsabilidad penal, yo solo he recogido lo que los medios de comunicación ya han publicado, pues la defensa esperaba que, si no lograba probarse que había sido Álvaro García Ortiz el que filtraba esos datos de carácter reservado a la prensa, pues entonces todo el caso se vendría abajo. Pero como digo, el Tribunal Supremo sí ha considerado finalmente probado que fue Álvaro García Ortiz quien filtró esos datos a la prensa para luego poder recopilarlos en su nota de prensa. Sin embargo, es verdad que esa prueba de que fue Álvaro García Ortiz el filtrador es una prueba indiciaria. Y esto, es verdad, puede resultar problemático, porque si uno defiende un absoluto respeto al principio de presunción de inocencia, es decir, que solo se condene a una persona más allá de toda duda razonable, como en este caso podrían prevalecer dudas razonables, aunque es verdad que la defensa no ha articulado ninguna explicación razonable alternativa a que haya sido Álvaro García Ortiz el filtrador, pero en todo caso, como podrían quedar dudas razonables de si ha sido o no ha sido Álvaro García Ortiz el autor de la filtración, pues si le diéramos muchísima importancia al principio de presunción de inocencia, entonces podría terminar argumentándose que esta sentencia no consigue probar definitivamente que Álvaro García Ortiz haya sido el autor de la filtración de esos datos de carácter reservado y que por tanto la condena conculca ese principio exquisito de presunción de inocencia. Y es cierto que si esto fuera todo, yo también tendría dudas razonables sobre la adecuación de esta condena, porque le otorgo mucha importancia al principio de presunción de inocencia y en este caso creo que podría terminar prevaleciendo el indubio pro reo. Sin embargo, pongámonos en el escenario de que no haya sido Álvaro García Ortiz, ni inmediatamente ni inmediatamente, quien haya filtrado esos datos de carácter reservado de Alberto González Amador a la prensa. Si eso fuera así,
¿Significa que Álvaro García Ortiz no cometió ningún ilícito penal cuando redactó y remitió a los medios de comunicación, según él mismo reconoció, una nota de prensa que recopilaba esos datos de carácter confidencial de Alberto González Amador que previamente alguien, no él, había filtrado a la prensa? No, incluso en ese caso, Álvaro García Ortiz habría cometido un delito redactando y remitiendo a los medios de comunicación esa nota de prensa. Y creo que aquí la argumentación del Tribunal Supremo es especialmente exquisita y difícilmente rebatible a la hora de demostrar que Álvaro García Ortiz sí cometió con esa nota de prensa un ilícito penal. Porque claro, lo que argumentan los defensores de Álvaro García Ortiz es que esa nota de prensa no podía constituir un ilícito penal, porque en esa nota de prensa solo se publicaron datos reservados, sí, pero que previamente ya se habían hecho públicos filtrándolos a la prensa. ¿Y qué contraargumenta en este caso el Tribunal Supremo? Atención a este devastador párrafo contra esta pobre línea defensiva de Álvaro García Ortiz. El deber de confidencialidad del fiscal general del Estado, en términos generales de cualquier funcionario del Ministerio Fiscal, no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya haya sido objeto de tratamiento público. El que otros medios de comunicación, como se arguye, La Sexta, El Diario.es, la cadena SER o El Plural, ya dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, ya fuera en su formato original, ya fuera en información sobre su contenido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Sobre el señor García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Y aquí viene el párrafo verdaderamente potente, dicho con la consciente simpleza que ofrecen los ejemplos. El conocimiento por muchos vecinos y compañeros de trabajo de que una persona padece una enfermedad de transmisión sexual no exonera de responsabilidad al médico que, con acceso privilegiado a la historia clínica, lo confirma frente a aquellos que dudaban de la información. El cirujano plástico que ha operado a una celebridad y cuyo cambio físico ha generado el debate público acerca de si su nuevo aspecto es o no fruto de una intervención quirúrgica, o cualquier otro acto médico, nunca podría terciar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esa operación. Si lo hiciera, incurriría en responsabilidad criminal. El que en un expediente de conformidad verbalice un reconocimiento del delito no autoriza al fiscal que ha conocido de esa disposición procesal a su divulgación, pues de no concretarse en un acuerdo de conformidad, las posibilidades de defensa quedarían ciertamente mermadas si desde la acusación se divulgan las estrategias de defensa que, en un momento determinado y para evitar el juicio, han expuesto un reconocimiento de los hechos. Las estrategias de defensa son las que son, estrategias, y no pueden ser sacadas del contexto en el que se actúan. Vamos, que aun cuando la prensa hubiese publicado datos confidenciales a través de una información ilegalmente filtrada, el fiscal general del Estado no tenía ningún derecho a recoger esa información reservada, filtrada en una nota de prensa, confirmando de esa manera su veracidad. Sería como si ese cirujano plástico del que habla el Supremo en su sentencia emitiera una nota de prensa confirmando que un determinado famoso, en efecto, se ha sometido a cirugía estética, porque así lo han dicho algunos periodistas que, según ellos, han tenido acceso al historial clínico de ese famoso. Si ese médico confirmara en una nota de prensa que la información que está siendo divulgada por estos periodistas es verídica, ese médico estaría faltando a su deber. Y esto, por cierto, también vale para anular otra línea argumentativa de la defensa, que es que el fiscal general del Estado emitió esa nota de prensa para que prevaleciera la verdad, porque el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había divulgado el día anterior una información falsa sobre que había sido la Fiscalía quien le había planteado un acuerdo procesal a Alberto González Amador. Lo que se nos dice es que el fiscal general del Estado tuvo que emitir esa nota de prensa para defender la verdad
y el buen nombre de la Fiscalía, dado que no había sido la Fiscalía quien había propuesto el acuerdo. Pero el fiscal general del Estado podría haber emitido esa nota de prensa sin revelar información confidencial de Alberto González Amador, sin incluir un solo extracto de los correos confidenciales entre el abogado de González Amador y el fiscal que llevaba el caso. Podría haberse limitado a decir: es mentira que la Fiscalía le haya ofrecido un acuerdo. Y desde luego, si en esa nota de prensa copias textuales de esos correos confidenciales, por mucho que antes se hubiesen filtrado a la prensa y los hubiese publicado a la prensa, lo que estás haciendo es confirmar la información de esa prensa respecto al contenido de esos correos confidenciales filtrados. Por tanto, aun cuando prevaleciera la presunción de inocencia sobre el autor del origen de las filtraciones, desde luego ha quedado absolutamente demostrado, porque ni siquiera el propio Álvaro García Ortiz lo ha negado, que el exfiscal general del Estado cometió un ilícito penal al redactar esa nota de prensa que contenía extractos de correos confidenciales entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal que llevaba su caso. Y no hay excusa que valga para justificar ese comportamiento criminal. De la misma manera que no aceptaríamos que un médico publicara el historial clínico de un paciente por el hecho de que éste se haya filtrado a la prensa, tampoco resulta admisible que el fiscal general del Estado publique correos o extractos de correos confidenciales entre un acusado y el fiscal, por mucho que esos correos se hayan filtrado previamente a la prensa y por mucho que no haya sido él, que no queda ni mucho menos claro, pero bueno, que no haya sido él el autor de esa filtración. En su declaración ante el Supremo, Álvaro García Ortiz concluyó diciendo que la verdad no se filtra, se defiende. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Pues no, lo que tú, como fiscal general del Estado, deberías haber defendido son los datos confidenciales de personas acusadas que están negociando con la Fiscalía. Y precisamente por haber antepuesto tu verdad, o más bien la narrativa del gobierno sobre esa verdad, a tu deber de salvaguardar esos correos confidenciales entre un acusado y el fiscal, precisamente por ese comportamiento criminal, has sido condenado.